Audio. Erika, ¿estás ya? Sí, sí, buenas tardes. Recién acabo de ingresar. Bien, buenas tardes chicos. Vamos a esperar unos minutitos a ver si ingresan más participantes, ¿te parece, Eri? Sí, sí, perfecto. Sí, bien.
Erika, ¿te parece que vaya colocando ya las diapos para empezar? Sí, sí, me parece. Sí, bien. Sí. Bueno, Erika, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿No hay como otras voces abajo o solamente yo las escucho? Sí, era un alumno que tenía el micrófono encendido, pero ya se lo Bien, apagué. bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. En esta clase vamos a comenzar con metabolismo lipídico, para lo cual vamos a hacer un breve repaso de lo que ya seguramente han visto en cuanto a estructuras y demás. Discúlpenme, voy a acomodar las diapositivas, un segundito. Bien. Erika, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, eh, mm, en el metabolismo lipídico, chicos, tenemos que considerar cuáles son los principales lípidos que están en nuestro organismo y cuál es la función biológica o para qué sirven cada uno de ellos. Dentro del material lipídico, lo que se encuentra en mayor cantidad, en mayor cuantía, son los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles, que los van a encontrar en la bibliografía como TAG, ¿sí? Triacilgliceroles, decimos que son los principales lípidos que ingresan con la dieta. Por eso, en algún tipo de bibliografía lo van a ver como lípidos exógenos, porque son los que ingresan con la dieta. Pero también los lípidos, los triacilgliceroles, se pueden sintetizar en el organismo. Por eso es esta diferencia entre lípidos exógenos y lípidos endógenos. Recordemos un poquito la estructura de los triacilgliceroles. Están formados por glicerol, como lo que ven acá, y por ácidos grasos. El glicerol, chicos, he visto en muchas preguntas que me hacen, lo confunden con el gliceraldehído 3-fosfato. Cuidado con eso. El glicerol es un alcohol, el propanotriol, ¿sí? Y el gliceraldehído 3-fosfato es una de las triosafosfatos de la vía glicolítica. No confundan los nombres porque son dos cosas totalmente diferentes. Bien, los triacilglicéridos están formados por glicerol y por ácidos grasos. Los ácidos grasos van a esterificar los 3 oxidrilos del glicerol para formar un triacilglicérido. Cuando se esterifican solamente 2 oxidrilos con 2 ácidos grasos,
se forma un diacilglicérido. Y cuando se esterifican un solo oxidrilo, se forma el monoacilglicérido. Bien, fíjense acá. Este es el principal lípido, triacilglicérido. Es el principal lípido también de reserva, como ya les voy a contar, como reserva energética. Según su estructura, es completamente apolar, porque la polaridad se la darían los grupos oxidrilos, pero en el triacilglicérido los 3 oxidrilos están esterificados, están unidos a ácidos grasos. Por lo tanto, el triacilglicérido es un lípido completamente apolar. También lo van a encontrar en la bibliografía como grasa neutra. Es esto, el triacilglicérido. Bien, forma parte de las grasas de depósito. ¿Cuál es la importancia biológica de los lípidos en general? Lo que ya les mencioné recién, forman parte de la reserva energética almacenada. Y es más redituable, les cuento, que los glúcidos. Si ustedes recuerdan, hemos mencionado en las clases anteriores que el glucógeno es un material de reserva energética glucídico. Bueno, los triacilgliceroles son material de reserva energética lipídica, pero es más redituable porque 1 gramo de grasa almacenada genera más energía que 1 gramo de glucógeno almacenado. Además, lo van a encontrar en algunos libros como que los lípidos son reserva concentrada de energía. Concentrada porque el lípido repele el agua. Entonces, en menor volumen va a contener mayor cantidad de energía que el glucógeno, ¿sí? Por eso reserva energética concentrada y es más redituable en energía que los glúcidos. ¿Por qué es necesario consumir dietas lipídicas? Porque muchas veces se escucha por ahí decir, bueno, ¿para qué consumimos lípidos si consumiendo glúcidos tenemos reserva energética? Lo que sucede es que las dietas lipídicas no solo aportan material como reserva energética, sino que también aportan ácidos grasos esenciales y vitaminas. ¿A qué le llamamos ácidos grasos esenciales? A aquellos ácidos grasos que nuestro organismo no puede sintetizar. Los ácidos grasos esenciales son ácidos grasos poliinsaturados y nuestro organismo, ya vamos a ver más adelante cómo se sintetizan los ácidos grasos, no tenemos sistemas enzimáticos para sintetizar ácidos grasos poliinsaturados. Por eso se les llaman ácidos grasos esenciales, deben ser incluidos con la dieta. Y bueno, y las vitaminas también. Los lípidos no solamente tienen función de reserva energética, sino que también tienen función estructural. Por ejemplo, los fosfolípidos forman parte de las membranas. Las membranas celulares tienen una bicapa fosfolipídica. También hay glicolípidos y esfingolípidos que forman parte de la membrana y también son componentes de membranas importantes. Además, el colesterol, que es una sustancia asociada a los lípidos, así se lo clasifica, es materia prima para la síntesis de sales biliares, para la síntesis de hormonas esteroideas. O sea, la importancia biológica de los lípidos no solamente radica en que son fuente de energía, sino que también forman parte de estructuras como las membranas o de compuestos biológicamente importantes. ¿Vamos bien, Erika? ¿Hay alguna pregunta? Sí, perfecto. No hay ninguna pregunta por ahora.
¿Se escucha bien también? Sí, sí, muy bien. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver a partir de este momento, o sea, en esta clase y comenzamos y en las subsiguientes? Vamos a ver las vías metabólicas en las cuales están involucradas los lípidos. Dentro de estas vías metabólicas vamos a tener vías de síntesis y vías catabólicas. Dentro de las vías de síntesis, una vía importante de síntesis va a ser la síntesis de ácidos grasos. Los ácidos grasos, chicos, son sustancias asociadas a los lípidos. Los ácidos grasos no se los clasifica como lípidos, sino como sustancias que forman parte de los lípidos, porque los ácidos grasos van a formar uniones ésteres con los lípidos para generar material lipídico esterificable, que así se le llama. Pero los ácidos grasos solos no se clasifican como lípidos. Los ácidos grasos son componentes de los lípidos. En todo material lipídico hay ácidos grasos formando parte de los lípidos, ya sea lípidos simples o complejos. Bien, entonces los ácidos grasos son necesarios para sintetizar lípidos. Recién les conté que los triacilgliceroles están formados por glicerol y por ácidos grasos. Vamos a ver en estas clases subsiguientes cómo se sintetizan los ácidos grasos. Es una vía de tipo anabólica que requiere obviamente energía. La síntesis de ácidos grasos es importante en órganos como hígado, también es importante en el tejido adiposo, en la glándula mamaria lactante. Son los sitios a donde la síntesis de ácidos grasos es importante. Otra vía anabólica que involucra los lípidos es la lipogénesis, como le llamamos acá, pero en realidad lo que mencionamos con el término lipogénesis es la síntesis de TAG, de triacilgliceroles. ¿Sí? Otra vía anabólica relacionada a los lípidos es la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos. La formación de cuerpos cetónicos es una vía metabólica exclusiva del hígado. O sea, los cuerpos cetónicos, el único sitio a donde se sintetiza cuerpos cetónicos es en el hepatocito. También tenemos como vías de síntesis la síntesis de otros lípidos, como por ejemplo colesterol, sales biliares, hormonas esteroideas. El colesterol se sintetiza, la maquinaria enzimática para síntesis de colesterol está en todas las células, pero cobra importancia en el hígado, en las gónadas, en las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque el colesterol es materia prima de las sustancias esteroideas. Dentro de estas sustancias tenemos las hormonas esteroideas. También el colesterol es materia prima para las sales biliares. En cuanto a las vías catabólicas involucradas con los lípidos, tenemos la beta-oxidación de los ácidos grasos. Esta vía catabólica, chicos, es la principal vía catabólica de los ácidos grasos para la producción de energía. ¿Sí? La beta-oxidación es una vía que yo se las mencioné la clase anterior diciendo que si bien la glicólisis es una vía catabólica para la producción de energía, el hepatocito, el hígado, prefiere utilizar la beta-oxidación de los ácidos grasos como vía catabólica de producción energética para su propio provecho, el hepatocito. Para generar energía para su propio provecho, el hepatocito recurre a la beta-oxidación de los ácidos grasos. La beta-oxidación de los ácidos grasos también es una vía catabólica, productora de energía muy importante en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco.
también la vamos a ver en las clases subsiguientes. La beta-oxidación sería la degradación de los ácidos grasos para la producción de energía. La lipólisis es una vía de degradación de lípidos y hoy vamos a mencionar, cuando veamos parte del metabolismo lipídico, a una enzima que se llama lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa es la enzima que está encargada de degradar los triacilgliceroles, como ya se lo vamos a comentar dentro de un ratito. Bien. Vamos a comenzar a hablar de cuáles son los lípidos que circulan en sangre. Los lípidos circulantes también tenemos triacilglicéridos, porque yo los triacilglicéridos se los mencioné como lípidos de depósito. Sin embargo, los triacilgliceroles también se encuentran circulando en nuestro organismo. Los triacilglicéridos, como les mostré anteriormente, es un material completamente apolar. Entonces ya podemos entender que los triacilglicéridos no van a poder circular libremente en el medio acuoso plasmático, porque al ser apolar repele al agua. Los fosfolípidos es otro material lipídico importante en nuestro organismo, o lípidos de circulación. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos. ¿Qué significa el término anfipático? Que tienen una zona de su estructura polar, que es soluble en agua, o una zona hidrofílica, y otra zona de su estructura no polar o hidrofóbica, que no se solubiliza en agua. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, tienen una parte de ellos que es soluble en agua y una parte de ellos que no es soluble en agua. El colesterol en nuestro organismo circulando puede estar como colesterol libre o como colesterol esterificado. La mayor parte del colesterol circulante se encuentra como colesterol esterificado. Al colesterol esterificado lo van a encontrar también como ésteres de colesterolilo. Ya les voy a mostrar la estructura y les voy a contar cuándo es esterificado. El colesterol libre, el que está acá, colesterol libre, es anfipático, porque al igual que los fosfolípidos, tienen una zona de su molécula que se solubiliza en agua y otra zona de su molécula que no se solubiliza en agua. En cambio, el colesterol esterificado es completamente apolar, porque el colesterol esterificado pierde la parte de la estructura del colesterol soluble en agua. Pierde entre comillas, chicos, ya les voy a contar lo que sucede con eso. Pero el colesterol esterificado es completamente apolar, al igual que los triacilglicéridos. Y también nombramos como lípidos circulantes los ácidos grasos, aunque ya sabemos que los ácidos grasos es material que acompaña a los lípidos, pero también tenemos ácidos grasos libres o sin esterificar que están circulando. En realidad, la vida media de los ácidos grasos en circulación es muy corta, pero normalmente hay ácidos grasos libres en circulación. Cuando decimos ácidos grasos libres, nos referimos a que estos ácidos grasos no están esterificando lípidos, no están formando unión éster con los lípidos, sino que se encuentran libres. Bien, acá es para mostrarles un poquito de lo que les conté en la diapositiva anterior, de las propiedades anfipáticas o no de los lípidos. El triglicérido ya se los mostré en la primera diapositiva, completamente apolar, porque en su molécula no tiene ninguna región soluble o estructura soluble en agua, porque los tres grupos oxidrilos del glicerol están esterificados con 3 ácidos grasos, ¿sí? Entonces, la solubilidad que tienen los grupos oxidrilos se pierde cuando son esterificados por ácidos grasos.
Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas porque tienen una zona polar y una zona no polar. El fosfolípido, chicos, a modo informativo, les cuento que está formado por el glicerol, al igual que el triacilglicérido, dos de cuyos oxidrilos están esterificados con dos ácidos grasos y el tercer oxidrilo está esterificado con el ácido fosfórico. A su vez, el ácido fosfórico está esterificado con otras bases o compuestos aminados generalmente. Los fosfolípidos son anfipáticos porque tienen esta parte de su estructura que son netamente apolar. Hay un micrófono abierto y se escucha ruido. Sí, ya me fijo. ¿Sí? Pero se escucha bien. ¿Me escuchan bien a mí, Erika? Sí, yo escucho perfecto. Bien. Entonces, chicos, los fosfolípidos, esta parte de los fosfolípidos, es decir, los dos oxidrilos del glicerol esterificados con ácidos grasos que tiene el fosfolípido, es apolar. Y esta otra parte del fosfolípido, es decir, el tercer grupo oxidrilo del glicerol esterificado con ácido fosfórico, es polar, porque tiene carga, ¿sí? Entonces, los fosfolípidos tienen una cabeza polar y dos colas, por decirles así, hidrofóbicas o apolares. Miren cómo se esquematiza normalmente un fosfolípido. Su cabeza polar y sus dos colas apolares. Estas dos colas apolares son los dos ácidos grasos que están esterificando dos oxidrilos del glicerol. Y la cabeza polar o hidrofílica es a donde se encuentra el ácido fosfórico. Por eso se llama fosfolípidos, porque son lípidos asociados al ácido fosfórico. Bien, entonces, los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Lo que tienen acá es el colesterol. El colesterol que ven acá es el colesterol libre. ¿Por qué se le llama este colesterol libre? Porque este grupo oxidrilo que ven acá se dice el oxidrilo del carbono 3 del colesterol. Bueno, el grupo oxidrilo se encuentra libre. Ahora, cuando este grupo oxidrilo está esterificado con un ácido graso, decimos que es colesterol esterificado. Entonces, el colesterol libre tiene una parte polar, que sería el oxidrilo del carbono 3, y una parte no polar o hidrofóbica, que es todo el resto de la cadena, un macrociclo, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que el macrociclo predomina en la estructura del colesterol, este pequeño grupo oxidrilo le da cierta polaridad. Ahora, cuando este grupo oxidrilo está esterificado con ácidos grasos, pierde la polaridad. Por lo tanto, el colesterol esterificado es netamente hidrofóbico. En cambio, el colesterol libre, como el que está acá, es como los fosfolípidos, anfótero, una parte polar y una parte no polar. ¿Alguna pregunta hasta el momento, Erika? No, estamos muy bien. Bien. Bueno, chicos, entonces, ¿por qué todo este repaso de estructura de lípidos? Porque ahora tenemos que ver de qué manera los lípidos se transportan en sangre. Yo les dije recién, vamos a ver lípidos circulantes, lípidos sanguíneos. Si los lípidos son hidrofóbicos, en su mayoría, algunos son anfóteros, pero gran parte de su estructura predomina la hidrofobicidad. Entonces, si hay lípidos que son netamente hidrofóbicos y hay otros que su mayor parte de la estructura es hidrofóbica, los lípidos no pueden circular libres por el plasma,
porque el plasma es un medio acuoso. ¿Cómo circulan los lípidos? Los lípidos circulan en el plasma formando lipoproteínas, ¿sí? Que como su nombre lo indica, son lípidos unidos a proteínas. ¿Para qué forman estos complejos denominados lipoproteínas? Para poder ser vehiculizados en el torrente sanguíneo o por el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, tanto los lípidos provenientes de la dieta o los sintetizados en el hígado. Recuerden que los lípidos provenientes de la dieta le decimos lípidos exógenos, como los sintetizados por el hígado o lípidos endógenos, o bien los liberados por el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo es un tejido que reserva energía en forma de grasas, de lípidos, pero es un tejido que está en continuo recambio, es decir, que el tejido adiposo también libera lípidos a circulación. Entonces, cualquier tipo de lípidos necesitan ser trasladados en forma de lipoproteínas. ¿Sí? Como los lípidos son insolubles en agua, el problema de transportarlos se resuelve asociando los lípidos apolares con los otros lípidos que son anfipáticos y con proteínas. La parte proteica de las lipoproteínas se les denominan apolipoproteínas. Cuidado acá. No confundan el término apolipoproteínas con lipoproteínas. Las lipoproteínas es el modo en que se vehiculizan los lípidos en el plasma. Es la asociación de lípidos con proteínas. En cambio, las apolipoproteínas, en algunas bibliografías apoproteínas solamente, ¿sí? Este término se refiere solo a la parte proteica de las lipoproteínas. Entonces, cuidado, no confundan estos dos términos. Este es el complejo total y esto es la parte proteica del complejo. Bueno, acá les muestro. Todo esto que ven acá es una lipoproteína, el complejo necesario para vehiculizar lípidos en el plasma. Esta lipoproteína está formada por una cubierta. La cubierta, es decir, lo que da hacia el exterior, es hidrofílica. ¿Qué significa? Que la cubierta o la periferia es soluble en agua. Y un núcleo, que es esto que ven acá, que les estoy señalando en este momento, que es hidrofóbico. Voy a empezar con el núcleo. En el núcleo hidrofóbico van los lípidos completamente hidrofóbicos, ¿sí? Y la parte hidrofóbica de los lípidos anfóteros, ¿sí? Entonces, hacia el núcleo hidrofóbico van a estar posicionados en ese núcleo o formando parte del núcleo, ¿quién? Los triacilgliceroles, porque los triacilgliceroles eran completamente hidrofóbicos, y miren, acá está esquematizado. Esto amarillo que ustedes ven acá, todos estos componentes de color amarillo, ¿sí? Son triacilgliceroles. Los esquematizan así porque recuerden que los triacilgliceroles tienen 3 ácidos grasos esterificando al glicerol, ¿sí? Entonces, todos estos componentes de color amarillo que están formando parte del núcleo de la lipoproteína son triacilgliceroles. Como son completamente apolar, tienen que estar alejados del exterior. Y lo que ven acá, un poco una estructura un poco más grande, es el macrociclo del colesterol. Pero el colesterol que está formando parte del núcleo de la lipoproteína es el colesterol esterificado, porque el colesterol esterificado no tiene ninguna zona polar.
Este sería el macrociclo y este pedacito que ven acá sería el oxidrilo del carbono 3 esterificado con ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, el núcleo de la lipoproteína está formado por material liposoluble, completamente hidrofóbico. ¿Sí? Los triacilgliceroles y el colesterol esterificado. En cambio, la periferia, ¿sí?, va a estar formado por las cabezas polares de los fosfolípidos. Miren acá, esto es un fosfolípido. Esto que ustedes ven acá es la cabeza polar y acá lo que ven para adentro son las dos colas apolares. Entonces, la periferia va a estar formada por la cabeza polar del fosfolípido, por el oxidrilo del carbono 3 libre del colesterol. Miren cómo se dispone el colesterol, todo hacia adentro el macrociclo, pero el oxidrilo del carbono 3, como es la parte polar, va hacia la periferia, ¿sí? Entonces, las cabezas polares de los fosfolípidos, el oxidrilo libre del colesterol y esto grande que ven acá sería la apolipoproteína. Recuerden que la apolipoproteína es la parte proteica de la lipoproteína. ¿Se entiende, Erika? Sí, sí, Marce, perfecto. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno. Ninguna pregunta. Bien. Bien, chicos, esto que están viendo acá es una lipoproteína, una corteza hidrofílica, un núcleo hidrofóbico. Va a disponer los lípidos netamente hidrofóbicos hacia el núcleo, los lípidos anfóteros van a estar dispuestos con sus cabezas polares o su zona polar hacia la periferia y la zona hidrofóbica hacia el núcleo. Y a su vez, la apolipoproteína que forma la lipoproteína va a estar en la periferia. Bien, eso es la constitución general de cualquier lipoproteína. Ahora, las lipoproteínas, bueno, esto es lo que les dije recién, están constituidas por lípidos apolares en el centro. ¿Cuáles son los lípidos apolares? Los triacilglicéridos y el colesterol esterificado. Y una capa anfipática periférica constituida por fosfolípidos. ¿Qué parte de los fosfolípidos? La cabeza polar. Colesterol libre. ¿Qué parte del colesterol libre? El oxidrilo, ¿sí? Y una fracción proteica que es la apoproteína o apolipoproteína. Todo esto forma la periferia y esto que está acá, el núcleo. O sea que toda lipoproteína está formada así. Ahora bien, lo que ustedes están viendo acá son los diferentes tipos de lipoproteínas. Los diferentes tipos de estos complejos que forman los lípidos con las proteínas para poder vehiculizarse por el plasma. Las diferentes lipoproteínas varían en la constitución lipídica, en la constitución proteica, en la densidad, en el tamaño, en la movilidad electroforética, ¿sí? Lo que vemos acá, y lo primero que les tiene que llamar la atención es el tamaño. Esta lipoproteína es muy grande, estas lipoproteínas muy pequeñas. Bien, estas lipoproteínas que son muy grandes, se dice que el tamaño depende del núcleo hidrofóbico que la formen. A mayor núcleo hidrofóbico, mayor es el tamaño de la lipoproteína. Ahora, a mayor núcleo hidrofóbico, mayor contenido lipídico. Y a mayor contenido lipídico, menor densidad. ¿Por qué? Las grasas flotan en agua. ¿Por qué la grasa flota en agua? Porque es menos densa. Entonces, cuando hay mayor
contenido lipídico, hay menor densidad. Estas lipoproteínas, las más grandes de todas, tienen este tamaño porque su contenido lipídico es mayor. Y al tener mayor contenido lipídico, tiene menor densidad. Las lipoproteínas, perdón chicos, las lipoproteínas de mayor tamaño y de menor densidad se denominan kilomicrones. Las que siguen tienen un tamaño un poco menor, ¿sí? No son de tamaño mucho menor, pero sí son de muy baja densidad. Por eso se les llama VLDL. Entonces, las que siguen en densidad, las menor de todas son los kilomicrones. Después vienen las lipoproteínas de muy baja densidad. Se las llama VLDL. Después le siguen las proteínas de baja densidad, LDL, baja densidad. Y las que siguen son las lipoproteínas de alta densidad, denominadas HDL. Entonces, chicos, si bien todas las lipoproteínas tienen una estructura similar, una cubierta periférica y un núcleo hidrofóbico, el contenido hidrofóbico y la cubierta periférica son diferentes en las diferentes lipoproteínas. De acuerdo a la cantidad de lípidos o a la relación lípidos-proteínas que tengan, se las puede clasificar como kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. ¿Por qué? Porque a mayor contenido lipídico, menor densidad. ¿Sí? Tenemos los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, no hay ninguna pregunta. Bien, seguimos. Entonces, los diferentes tipos de lipoproteínas, denominadas, como las mencionamos recién, y las están viendo en esta filmina, kilomicrones, VLDL, LDL y HDL. Bueno, acá incorporo otra más, se denomina IDL. Ya vamos a ver cuando veamos el metabolismo de las lipoproteínas, por qué a las IDL no las mencionamos como una clasificación aparte, ¿sí? En realidad, cuando uno clasifica las lipoproteínas, habla de kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Sucede que las IDL, ya lo vamos a mencionar porque no se las consideran solas, se las considera como metabolismo de otras lipoproteínas. Bien. Perdón, profe. ¿Sí? Me preguntan por qué el kilomicrón tiene por 60.000 y los otros por 180. No Bueno, sí. entiendo qué. No, pero eso es para poder observarlos, ¿eh? Ah, es la del Esto es microscopio. sí, esa es la imagen microscópica, para que la foto Perfecto. salga bien. Perfecto, no, yo tampoco entendía que hacía Bueno, referencia. de todos modos ya les voy a mostrar una diapo a donde se ven bien las densidades, el contenido y demás. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Bien, profe. de nada. Bien, entonces, las diferentes lipoproteínas se diferencian por el tamaño, por la densidad, por el tipo de proteínas y lípidos que la forman, por la función, lugar de síntesis y movilidad electroforética, como vamos a ver ahora. Pero quiero que les quede claro esto, chicos. A mayor núcleo hidrofóbico, mayor tamaño y menor densidad. ¿Sí? A mayor núcleo hidrofóbico, mayor tamaño y menor densidad. Recuerden que la menor densidad se da porque los lípidos flotan. Flotan porque tienen menos densidad. Entonces, si hay mayor cantidad de lípidos, la densidad tiene que ser menor. Bien. Vamos a ir a dónde se origina
cada una de estas lipoproteínas y cuál es la principal función que tienen. Porque cuando veamos el metabolismo de cada una de ellas, vamos a volver a mencionar con más detalle la función. Los kilomicrones tienen origen intestinal. Los kilomicrones se originan en el enterocito. Y los kilomicrones están vinculados con el transporte de los lípidos exógenos, los lípidos que ingresan con la dieta. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. La VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, o lipoproteína de densidad muy baja, como lo quieran leer, la VLDL es de origen hepático, ¿sí? Y la VLDL va a transportar lípidos endógenos, es decir, aquellos lípidos que se sintetizan en el hígado. Lípidos endógenos. La IDL es una lipoproteína de densidad intermedia. Me gustaría que apaguen los micrófonos para no confundirlos a los otros chicos, por favor. Bien. Listo, ahí los acabo de silenciar. Gracias. Chicos, el problema de tener los micrófonos abiertos es que es un tema a donde yo lo entiendo bien, pero tengo que expresarlo bien para que les llegue bien a ustedes. Entonces, por los otros compañeros que están escuchando, tengan los micrófonos apagados, por favor. Bien, la IDL son lipoproteínas de densidad intermedia. Y como les dije anteriormente, miren de dónde surgen. Surgen de las VLDL, ¿sí? Entonces, la VLDL nace en el hígado y la IDL surge del movimiento de la VLDL en plasma. De la IDL no decimos nada más. Ya después les vamos a comentar por qué. La LDL. La LDL, lipoproteína de baja densidad o de densidad baja, surge del metabolismo de la VLDL también, ¿sí? La VLDL pasa a IDL y la IDL pasa a LDL. O sea que el origen de la LDL es del camino metabólico de la VLDL. Es decir, del movimiento metabólico de la VLDL surge la LDL, pasando por IDL, obviamente. Pero la LDL tiene la particularidad de ser una lipoproteína cuyo lípido principal es el colesterol. Entonces, la LDL está relacionada con el transporte de colesterol. ¿Desde dónde? Desde el hígado hacia los tejidos. ¿Por qué desde el hígado? Y porque la LDL surge de la VLDL y la VLDL nace en el hígado, ¿sí? El transporte de colesterol del hígado a los tejidos. Y esto desde ahora en más les tiene que quedar muy bien, muy claro, ¿sí? Y la HDL es la lipoproteína de densidad alta o de alta densidad, tiene origen intestinal y hepático. La HDL está vinculada también con el transporte de colesterol, pero la HDL hace el transporte inverso del colesterol. Si la LDL lo hace del hígado a los tejidos, la HDL está vinculada con el transporte inverso del colesterol, es decir, desde los tejidos al hígado, ¿sí? Además, la HDL es rica en colesterol esterificado. La HDL es rica en colesterol esterificado. En cambio, la LDL es rica en colesterol libre, ¿sí? Estas dos lipoproteínas, la LDL y la HDL, que transportan colesterol, son muy diferentes entre sí, porque esta hace un transporte de colesterol hacia los tejidos y la HDL hace el transporte de colesterol reverso o inverso, desde los tejidos hacia el hígado. Bueno.
Acá les estoy mostrando las diferencias que hay entre las lipoproteínas y la constitución lipídica y proteica. Es una relación lípidos-proteínas, ¿sí? Por ejemplo, los kilomicrones, el 1% de ellos está formado por proteínas y el 99% por lípidos. Por eso los kilomicrones tenían ese núcleo hidrofóbico tan amplio que le proporcionaba menor densidad. Luego viene la VLDL, que tiene un poco más de proteínas con respecto a los kilomicrones y tiene un poco menos de lípidos o de núcleo hidrofóbico, por eso el tamaño de la VLDL es un poco menor que la de los kilomicrones y la densidad de la VLDL es un poco mayor. Sin embargo, la VLDL se la llama lipoproteína de muy baja densidad. La LDL sería la lipoproteína de baja densidad, está formada un 20% de proteínas, de material proteico, y un 80% de material lipídico. Y la HDL, que sería la lipoproteína de alta densidad y la de menor tamaño de todas, está formada 50% de material proteico y 50% de material lipídico, ¿sí? La composición lipídica, porque no solo se diferencian en la relación lípidos-proteínas, sino que también se diferencian en la composición lipídica y también proteica, ¿sí? Vamos a ver la composición lipídica. Tenemos, los kilomicrones son muy ricos en esto, miren, triacilgliceroles, ¿sí? Los kilomicrones transportan principalmente triacilgliceroles. La VLDL también es rica en triacilgliceroles. La LDL es rica en colesterol, particularmente o mayoritariamente colesterol libre. Y la HDL es rica en colesterol, pero mayoritariamente colesterol esterificado. Lo que está en rojo les estoy mostrando en qué es rico su núcleo hidrofóbico. La parte proteica de las lipoproteínas. Yo les dije que la parte proteica de las lipoproteínas se llamaban apolipoproteínas. Y tenemos dentro de las apolipoproteínas la ApoA1, la ApoB48, la ApoB100, la ApoC2, la ApoC3 y la ApoE. Cuidado, no son las únicas apolipoproteínas, pero sí son las apolipoproteínas que vamos a hacer referencia cuando veamos ahora metabolismo. La ApoA1 forma parte de las HDL, ¿sí? Las ApoA son propias de las HDL y tiene como función activar una enzima que ya la vamos a volver a ver, así que no se desesperen con el nombre, se llama lecitina colesterol aciltransferasa. Esta enzima es propia de las HDL y la vamos a volver a mencionar cuando veamos metabolismo de HDL. Todo esto que está acá como función, chicos, la vamos a mencionar en el metabolismo, así que no voy a detenerme mucho en esto para poder empezar con el metabolismo de los kilomicrones. La ApoB48 es propia del kilomicrón. Es más, los kilomicrones se diferencian por esta ApoB. La ApoB100 diferencia a la VLDL, IDL y LDL. Las ApoC2 y ApoC3 particularmente en las HDL, pero las HDL las ceden a los kilomicrones y a la VLDL. Y la ApoE es una lipoproteína muy importante porque es ligando del receptor. Hace la remoción, la ApoE hace la remoción, la limpieza de las lipoproteínas circulantes en sangre. Es decir, permite que las lipoproteínas puedan ser secuestradas de la sangre hacia el hígado, como vamos a ver dentro de un ratito. No me voy a detener acá en la función porque las vamos a volver a repetir, pero quiero que vean que las lipoproteínas
no solo se diferencian por su material lipídico, sino que también se diferencian por su material proteico o apolipoproteína. La movilidad electroforética, que también la vamos a mencionar en las clases subsiguientes, pero se las muestro ahora. Al tener diferente composición proteica, van a tener diferente punto isoeléctrico. Al tener diferente punto isoeléctrico, van a tener diferente movilidad electroforética. Los kilomicrones se quedan en el origen. Los kilomicrones no migran, ¿sí? La LDL, ya sé que me olvidé de esta, pero esperen, paso a esta. La LDL tiene migración a la banda beta, ¿sí? La HDL tiene migración hacia la fracción alfa. O sea, este sería el punto de siembra y las lipoproteínas corren hacia el electrodo positivo. O sea, desde acá, punto de siembra, hacia el electrodo positivo. ¿Lo ven? Electrodo positivo. Los kilomicrones no corren, se quedan en la siembra. La fracción que sigue a los kilomicrones es la LDL, fracción beta. La fracción que más corre es la HDL a la fracción alfa. Y las VLDL tienen una movilidad pre-beta, es decir, por delante de la fracción beta. Corren un poquito más que la fracción beta, ¿sí? Esta sería la movilidad electroforética de las diferentes lipoproteínas. ¿Y por qué tienen diferente movilidad electroforética? Porque tienen diferente composición proteica. Bien, y acá simplemente para resumir todas las diferencias entre las lipoproteínas, ¿sí? Que ya lo hablamos durante todas las diapos anteriores. Los lípidos predominantes, fíjense, las principales APO que forman a cada una, la movilidad electroforética, el diámetro y la relación lípido-proteína. No me quiero extender más con esto porque es un resumen de todo lo que hablé anteriormente y no quiero perder más tiempo para el próximo tema. ¿Hay alguna pregunta, Eri? No, vale, sí hubo preguntas, pero creo que se ¿Querés resolvieron en el chat. Después me las decís y las No, se resolvieron en el chat, así que no hay problema. Ah, bien. Bien, chicos. Entonces continuamos con vos, Erika. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, mientras Erika pone los diapos, estoy leyendo algunas preguntas que hicieron y se las vamos a poder responder a medida que avancemos en la clase de lipoproteínas, porque yo solamente le di aspectos generales de las lipoproteínas, así que quédense tranquilos, esas preguntas que yo estoy leyendo las vamos a ir respondiendo a medida que veamos los metabolismos. Perdón, Eri, era para Bueno, estamos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Eri, te escucho bien. Yo al menos sí, se escucha bien. Bueno, chicos, puntualmente ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo el metabolismo de dos de esas lipoproteínas que les estuvo hablando la profe. Una de ellas es el kilomicrón y la otra lipoproteína es VLDL, que como ya dijo la profe, era una lipoproteína de muy baja densidad.
Para volver, fíjense acá en la diapo, a un tema que les mencionó la profe, es tener en cuenta que las lipoproteínas se pueden clasificar dependiendo su tipo de vía, que tiene que ver con que hay lípidos que vienen de la dieta y hay otros lípidos que se sintetizan en nuestro organismo. Los lípidos que vienen de la dieta, que ustedes lo van a ver acá a su izquierda como vía exógena, son los lípidos que se transportan por los kilomicrones. Si recuerdan, nosotros cuando vimos la clase de digestión y absorción, hablamos de que los lípidos de la dieta tenían que pasar por unos sucesos de procesos que, en donde puntualmente participaban las enzimas pancreáticas, como la lipasa, la colesterol esterasa, la fosfolipasa 2, en donde degradaban esos lípidos que vienen de la dieta, y que luego esos lípidos iban a ingresar en el enterocito, gracias a las micelas mixtas, para que luego del enterocito se vuelvan a formar los triglicéridos, el colesterol se esterifique, los lisofosfolípidos pasen a ser fosfolípidos, y esos salgan como molécula asociado a una proteína, que la más importante del kilomicrón es B48, es una apoproteína B, van a salir primero por linfa y luego se van a dirigir a circulación. Ya les voy a mostrar qué es lo que pasa acá a nivel de los capilares, pero para que se haga una idea, el kilomicrón termina su metabolismo ingresando al hígado. A esto que vemos acá, todo lo que es el metabolismo del kilomicrón, es lo que se conoce como vía exógena y que tiene que ver con los lípidos de la dieta. Si vemos para el lado derecho de la diapositiva, van a ver que del hígado va a salir otra lipoproteína, que es VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, que a medida que se va metabolizando esta lipoproteína, sobre todo degradando sus triglicéridos, que ya les voy a mostrar, se convierte en IDL, que la I hace referencia porque es de densidad intermedia, y luego puede terminar ingresando al hígado o continuar pasando a ser la molécula o la lipoproteína LDL, que es la que se dirige hacia tejido extrahepático. Bien, por ahora LDL y HDL no las vamos a ver en esta clase, sino que en la siguiente clase vamos a profundizar ese tema. Pero para que tengamos una idea, todas estas lipoproteínas forman parte de lo que es la vía endógena. Ya no tienen que ver con los lípidos de la dieta, sino los que se están formando en el hígado. Bien, ¿cómo se forman entonces estos kilomicrones? Bueno, ya dijimos que el kilomicrón se forma a nivel del enterocito, que es lo que ustedes ven acá, como esta célula de color verde. Puntualmente, este kilomicrón, la función que tiene es la de transportar lípidos de la dieta hacia la circulación. Estos lípidos se van a ensamblar en retículo endoplasmático y se va a liberar, se va a liberar como vesícula pasando por aparato de Golgi hacia lo que se conoce el espacio intercelular, que es entre dos células. Luego de este espacio intercelular, esta lipoproteína son dirigidos por vasos linfáticos intestinales y de ahí van a drenar a grandes venas por el conducto torácico, que es lo que les muestra acá en la diapo. Eri, una cosa, no te Sí, alejes mucho del micrófono porque de pronto se te empieza a la... escuchar cada vez más bajo. Ah, bueno. Ay, ¿pero se escuchó lo que dije? Sí, se escuchó, Eri. De los Bien, ¿ahí se escucha bien? Sí, ahí se escucha bien. Perfecto. Bien, entonces esto sería la formación del kilomicrón en el enterocito. Ya dijimos, se ensamblaban los lípidos en retículo, pasan por aparato de Golgi, se dirigen al espacio intercelular, en donde el espacio intercelular van a ser recogidos por vasos linfáticos intestinales, de los cuales eso se va a drenar a grandes venas por el conducto torácico. Eso vendría a ser la formación del kilomicrón.
Ahora voy a volver a decir algo que ya lo dijo la profe, pero ¿qué llevan ese kilomicrón? Todo tipo de lípidos, triglicéridos, lleva colesterol libre, colesterol esterificado, lleva fosfolípidos, pero si tenemos que destacar cuál en mayor concentración, por supuesto que estamos hablando de triglicérido, es lo que el lípido que mayor cantidad transportan. Bien, entonces fíjense acá que nos muestra ya puntualmente la célula intestinal y cómo se ve bien el marcador. Sí, Eri, perdón, como Sí. tengo silenciado hasta que yo Ah, encuentre. perfecto. Sí, pero sí se ve Perfecto, bien, perfecto. sí se ve. Bien, bien. A ver, listo. Acá tenemos entonces la célula intestinal, sale el kilomicrón. Ese kilomicrón que sale de la célula intestinal, que ya dijimos que pasa por linfa y llega a la circulación, va a ser acompañado de apoproteínas como A1, A2 y sobre todo B48, que es la apoproteína más importante que participa en la formación de su estructura, ¿no? Bien, se lo conoce como kilomicrón naciente y se alcanzan a ver, acá tienen las siglas de lo que transporta, triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y colesterol esterificado. En donde les ponen en letra, digamos, de mayor tamaño los triglicéridos porque es el lípido que en mayor cantidad transporta, ¿no? Bien, ¿qué le va a pasar entonces a esta lipoproteína? Va a tener un contacto con HDL, que es una lipoproteína muy generosa, y le va a ceder dos apoproteínas. ¿Cuáles les va a ceder? ApoC, sobre todo ApoC2, y ApoE, que serían las más importantes dentro de estas apoproteínas que cede HDL. Por lo tanto, ese kilomicrón naciente, con esta incorporación de estas nuevas apoproteínas, vamos a decir que el kilomicrón es un kilomicrón maduro ahora. Bien, ¿qué le va a pasar entonces al kilomicrón? Recuerden que estamos en circulación, va a tener contacto con una enzima, que es la que ustedes ven acá como LPL, que quiere decir lipoproteína lipasa, que es una enzima que es estimulada por insulina y por glucocorticoides. ¿En dónde se ubica esta enzima? A nivel del endotelio, en la célula endotelial. ¿Qué necesita esta enzima para poder llevar a cabo su acción? Necesita de un cofactor, que es la apoproteína C2, que ustedes la ven acá en color amarillo. Apoproteína que el kilomicrón no tiene, pero que HDL cedió. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer entonces esta enzima? Ya dijimos quién la estimula, dónde se encuentra, cuál es el cofactor. Vamos a decir qué es lo que hace esta enzima. Bien, lo que hace puntualmente, chicos, es degradar los triglicéridos. Ya les voy a mostrar en la siguiente diapo qué ocurre cuando degrada esos triglicéridos, pero les adelanto diciéndoles que lo que ocurre es que le va sacando los ácidos grasos, primero le saca uno, después le saca otro, hasta que quedan los ácidos grasos libres y por otro lado queda el glicerol. Bien, estoy hablando de esta parte, ¿no? Bueno, no sé si se ve ahí. ¿Qué podemos hacer con esos ácidos grasos que en circulación se van a transportar con albúmina? Por un lado, esos ácidos grasos se pueden oxidar. Perdón, Eri, Sí, Erika, sí. no se ve el puntero. Ay, ¿Lo sí, estás yo usando? tampoco lo veo. Yo tampoco lo veo, no sé qué pasa. Ahí está. Ah, Ahí bien. volvió. Lo estaba tratando de volver. Bien, estamos en esta parte, chicos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos ácidos grasos libres que se transportan con albúmina? Se pueden oxidar para obtener energía, algo muy importante en el tejido cardíaco y en músculo, o también esos ácidos grasos, perdón, se me va el puntero, también se pueden esterificar para formar triacilgliceroles a nivel de tejido adiposo.
Entonces, eso vendría a ser el destino, chicos, de los ácidos grasos. Ahora, ¿cuál va a ser el destino del glicerol? ¿Qué le va a ocurrir al glicerol? El glicerol se va a dirigir a tejido hepático, en donde se va a fosforilar, ya que en tejido hepático se encuentra la enzima con capacidad de fosforilar el glicerol. Esta enzima no está presente, por ejemplo, en tejido adiposo. Y a partir de ese glicerol con el fosfato, vamos a poder formar el triacilglicérido. Solamente ahora se los menciono porque la próxima clase es el tema que sigue. Hablar de esto, ¿no? Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, Erika, no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, después de este proceso de la lipoproteína lipasa, lo que pasa es que esta lipoproteína va a devolver algunas apoproteínas ¿a quién? A HDL. Fíjense en que HDL le va a dar mayor cantidad de ApoE, le va a dar colesterol esterificado y el kilomicrón le devuelve a HDL, ApoA, ApoC, fosfolípidos y colesterol. Hacen todo ese intercambio, con lo cual queda una molécula que se la conoce como kilomicrón remanente. Si alcanzan a ver, es una molécula más pequeña que la molécula inicial, que era el kilomicrón naciente, porque ya se consumieron o se degradaron los triglicéridos gracias a la lipoproteína lipasa. ¿Qué va a pasar entonces con este kilomicrón remanente que tenemos acá? Se va a endocitar a nivel del hígado, gracias a que el hígado tiene un receptor para la ApoE, que es el que les muestro acá, y esta lipoproteína tiene un alto contenido en la apoproteína E, que es el ligando de este receptor, por lo cual ahí terminaría el metabolismo del kilomicrón. Y ahora sí, si te parece, Marce, puedo hacer una pausa, porque entendiendo Sí. este metabolismo, se entiende el metabolismo de la VLDL. Si hay alguna pregunta, si no, sigo. No, al menos no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Sí, no. Fíjense bien, chicos, en las diferentes constituciones que tiene el kilomicrón, desde que nace al kilomicrón maduro al remanente. Y acá Erika les acaba de mostrar recién lo mismo que les decía yo. Me pregunta qué significa MAG. Monoacilglicerol, Lautaro. Monoacilglicerol, porque la lipoproteína lipasa va degradando el triacilglicerol a di, después a mono, ¿sí? Y se puede absorber como monoacilglicerol. El glicerol que tiene un solo ácido graso esterificando. Esa era la pregunta, Erika, perdón, la respondí yo, perdón. Sí, no hay ningún problema. Bien. Bueno, seguimos entonces. Espera, Eri, un minutito Sí. que creo que hay otra pregunta más. No, eso ya está, era esa nada más. Bueno. Eh, Bueno, acá como para... No sé qué quieren preguntar, perdón. No sé qué querés preguntar de Melo, no sé qué quiere preguntar. A ver. Dice, si podés volver a explicar qué pierde cuando pasa a kilomicrón remanente. Y Bien, si no podés hay explicar, problema. si yo veo si puedo entender otra pregunta que no, Bueno, bien. ¿Qué perdió? Fíjense en que acá tenemos el kilomicrón maduro. Maduro está porque la HDL le cede las apoproteínas. Luego, ese kilomicrón maduro es el que va a hidrolizar sus triglicéridos por la lipoproteína lipasa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a tener de nuevo un intercambio con la HDL. La HDL le va a dar a ese kilomicrón remanente más cantidad de ApoE, le va a dar colesterol esterificado y esta lipoproteína hacia la HDL le devuelve ApoA, ApoC porque ya no la necesita, que es el cofactor de la lipoproteína lipasa,
pero también le da fosfolípidos y colesterol libre. Entonces, eso es lo que se conoce, esta molécula que yo les muestro acá, es el kilomicrón remanente. Fíjense en que tiene triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y colesterol esterificado, ApoB48, mayor cantidad de ApoE, que es el ligando de este receptor, y también tiene la apoproteína A1. ¿Se entendió? Sí, Eri, lo que estoy ahora es porque hay un alumno que se está confundiendo los kilomicrones con la LDL. Recuerden que los Bien. kilomicrones, claro, preguntan cuál transporte colesterol. Bueno, no, el kilomicrón no transporta colesterol. O Eri, sea, ¿lo querés responder? estamos hablando de los lípidos que vienen de la dieta, ¿no? Ya voy a nombrar un poquito la LDL igual. Sí, chicos, no se confundan con colesterol transportado por las principales lipoproteínas. Las principales lipoproteínas que transportan el colesterol son LDL y HDL. El kilomicrón, en realidad, al igual que la VLDL, está relacionado con el movimiento de los triacilgliceroles, particularmente, no con colesterol. Bien, seguimos. Bien, Sí, bueno, Erika, sí, sí. bien. Bueno, acá fíjense en que nos vuelve a mencionar las enzimas que participan en este metabolismo del kilomicrón, que tenemos la lipoproteína lipasa con su cofactor, que es la apoproteína C2, y se encuentra en pared de células endoteliales. ¿Qué es lo que va a hacer la lipoproteína lipasa? Va a degradar los triglicéridos, que la profe ya les dijo cómo estaban formados. Acá se encuentra lo que es la molécula del glicerol. Cada uno de estos que vemos acá son los ácidos grasos. Por eso se llama tri, porque tiene 3 ácidos grasos, glicéridos, porque están unidos al glicerol. Como yo les decía, esta enzima va sacando un ácido graso por vez hasta que queda el glicerol libre, que como les dije se va a dirigir a tejido hepático, en donde tiene capacidad de fosforilarse y seguir ese glicerol a lo que es la síntesis de triglicéridos, pero en el hígado. Y por otro lado, los ácidos grasos, que ya habíamos dicho que se transportaban por albúmina, y que puntualmente esos ácidos grasos se podían oxidar a nivel de músculo, de corazón, o también se podían esterificar en tejido adiposo y en glándula mamaria, ¿no? Bien, bueno, pasamos entonces a lo que es el metabolismo de VLDL. Fíjense en que en VLDL ya estamos hablando de metabolismo endógeno de las lipoproteínas, ¿no? Bien, entonces, lo que tenemos acá es un hepatocito, en donde también tenemos que estas lipoproteínas se forman en retículo endoplasmático rugoso, requieren de una proteína de transferencia de triacilglicéridos microsomal que transfiere triacilglicéridos desde el citosol hacia la luz del retículo endoplasmático, en donde es incorporado también en partículas con colesterol, fosfolípidos, y acá la apoproteína más importante o característica de estas moléculas, porque no es una, es la ApoB100. Una vez que se formó esta lipoproteína, va a salir a circulación. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo sale? Bueno, ya vemos que sale del hígado, chicos, muy importante, sale del hígado y es el metabolismo endógeno. Transporta de nuevo mayor cantidad de triglicéridos que el resto de lípidos, pero también tiene un porcentaje de colesterol esterificado y de fosfolípidos. Tiene una cantidad de ApoB100 que forma parte de esta lipoproteína, C1 y también ApoE.
De nuevo, acá vuelvo a repetir lo mismo que dije del kilomicrón. Por cierto, este se llama VLDL naciente. De nuevo, HDL, que es tan generosa, le va a ceder ApoC y ApoE. Fíjense en que incorpora mayor cantidad de ApoE y ApoC2. Y acá exactamente lo mismo que el kilomicrón. Esta molécula, que pasa a ser VLDL madura, cuando adquiere estas apoproteínas, va a pasar por las células endoteliales, en donde se encuentra la lipoproteína lipasa, que es estimulada por insulina y glucocorticoides, y lo que hace esta enzima es hidrolizar los triacilglicéridos. También necesita, como lo dije antes, del cofactor que es la apoproteína C2. Es exactamente lo mismo que el kilomicrón. Y también es lo mismo que dijimos, que ocurre con los ácidos grasos y con el glicerol. Bien, ¿qué otra cosa vamos a tener en cuenta acá? Que una vez que hidrolizamos los triglicéridos por una proteína que se alcanzan a ver esta sigla, que es CTEP, que está acá, pero quiere decir proteína transportadora de ésteres de colesterol, la sigla es así porque está en inglés. ¿Qué va a ocurrir? Que hay un intercambio de nuevo con la HDL. La HDL le da a esta lipoproteína colesterol esterificado y esta lipoproteína le devuelve a la HDL la ApoC, le devuelve fosfolípidos y también le da triglicéridos. Bien, nos queda una lipoproteína más pequeña que la inicial, que se la conoce como IDL, una lipoproteína de densidad intermedia. ¿Qué tiene de importante esta lipoproteína? Que al tener la ApoE puede incorporarse hacia el hígado, porque el hígado ya dijimos que tiene receptores para la ApoE, y en donde la ApoE actúa como ligando de este receptor para que esta molécula se endocite. O la IDL puede seguir degradando sus triacilglicéridos por otra enzima, que es la que se ubica acá, que se denomina lipasa hepática. ¿Qué hace la lipasa hepática? Sigue degradando los triacilglicéridos. ¿Qué le va a ocurrir a esta molécula una vez de que siga degradando los triacilglicéridos? Le va a ceder la ApoE hacia HDL y se va a convertir en la famosa molécula LDL. La LDL es una lipoproteína con un alto contenido ya de colesterol, que fíjense en que con la única apoproteína que se quedó es con ApoB100, que es una lipoproteína que comenzó acá, porque es una apoproteína que se forma en hígado, y la LDL tiene como dos caminos. Uno de ellos es endocitarse al hígado por un receptor de ApoB100, que les comento de que este receptor se satura. Por lo tanto, una vez que se satura, esa LDL se dirige hacia tejido extrahepático y es el colesterol que se lo denomina colesterol malo cuando está en aumento, porque este colesterol es el que se acumula a nivel de las arterias formando las placas de ateroma, que si saben, las placas de ateroma son las que predisponen a que una persona tenga un infarto agudo de miocardio o también un accidente cerebrovascular, ¿no? Bueno, por eso se lo denomina colesterol malo. ¿Alguna duda hasta acá? Perdón, Eri, estaba respondiendo algunas cosas. No entiendo qué era HL antes de la aparición de LDL. No sé, creo que estás hablando de IDL, no de HL, ¿no? Ah, no, esto es la lipasa hepática. HL es la lipasa hepática, perdón. Bien, estamos Eri, te piden si podés repetir desde sí, IDL, desde desde IDL. IDL, ningún problema. Bien, entonces, perdón.
acá estamos con IDL, prestando atención a las apoproteínas que posee, tiene B100 y ApoE. Yo les decía que la IDL podía seguir como dos caminos. Uno de ellos es endocitarse hacia el hígado, gracias a que tiene ApoE, y como tiene ApoE, sabemos que en el hígado hay receptores para ApoE, entonces ApoE actúa como ligando. Esa vendría a ser una de las posibilidades de IDL. Y la otra es que continúa degradando sus triglicéridos por otra enzima que se encuentra a nivel de los sinusoides hepáticos, que es la lipasa hepática, es la que vemos acá en color amarillo. ¿Qué hace la lipasa hepática? Continúa degradando los triglicéridos. Entonces, esta molécula que conocemos como IDL sigue degradando sus triglicéridos, devuelve la ApoE hacia HDL y es la lipoproteína que conocemos como LDL, que es esta proteína, que lipoproteína que vemos acá, que solamente tiene ApoB100, porque la ApoE ya le devolvió hacia la HDL, y a su vez es una lipoproteína con un alto contenido de colesterol. ¿Se entendió? Sí, Eri, pero si me permitís voy a responder una preguntita que me hicieron. Sí. Preguntan si los glucocorticoides, porque es más fácil responderlo oral que escrito, la verdad, chicos. Sí, sí, sí. Si los glucocorticoides provocan aumento de peso debido a la acción de la lipoproteína lipasa, algo así creo que me estaban diciendo. En un estado de mucho estrés, dice, hay aumento del estímulo de glucocorticoides que estimula la lipoproteína lipasa. Sí, en realidad el estímulo al aumentar la lipoproteína lipasa lo que hace es aumentar la hidrólisis de los triacilglicéridos circulantes con mayor oferta de ácidos grasos y glicerol hacia las células. Al tener mayor oferta de ácidos grasos es uno de los determinantes que puede ayudar al aumento de peso, porque a eso se refiere, Erika. Pero no podemos explicarlo completamente ahora, chicos, porque hay que hacer una integración de metabolismos. Erika, no sé si vos querés responder algo con respecto a eso. No, no, me parece que está bien. Como aumenta Yo digamos, la cantidad de ácidos grasos, una de las alternativas de los ácidos grasos es esterificarse y formar triacilglicéridos. O sea, grasas, triglicéridos, o sea, grasas. Pero hay que integrar más, chicos, para poder entender bien el proceso. Bien. Bueno, sigo, ya queda poco tiempo, pero esto es lo más importante. Bien, entonces si pensamos en cuáles son las enzimas que van a intervenir o participar en el metabolismo de VLDL, vamos a decir que son dos. La lipoproteína lipasa, que necesita de su cofactor, que es la apoproteína C2, que ya dijimos que se encuentra en la pared de las células endoteliales, y la otra es la lipasa hepática, que se encuentra en los sinusoides hepáticos. Bueno, de nuevo lo mismo, los triglicéridos eran degradados por estas dos enzimas, por lipasa hepática y por lipoproteína lipasa, obteniendo como producto el glicerol y los ácidos grasos. Vuelvo a decir que el glicerol se dirige hacia el hígado, en donde va a ser fosforilado para poder formar triacilglicéridos, y los ácidos grasos que se van a hacer transportar por albúmina se podían oxidar en músculo, en corazón, o se podían esterificar en tejido adiposo, glándula mamaria. Bien, bueno, eso sería la clase de hoy, profe, quedan 4 minutos, no sé si hay alguna otra consulta o algo que quieran agregar. Al menos ya no hay más preguntas. No sé, chicos, solo que les quede claro que el metabolismo de los kilomicrones es muy parecido al metabolismo de la VLDL que vieron ahora, con la diferencia de que los kilomicrones están encargados de transporte de los triacilgliceroles exógenos y la VLDL de los endógenos, pero el movimiento en el organismo es más o menos parecido.
No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Bueno, Erika, no hay ninguna otra No hay pregunta. ninguna pregunta. Sí, Bueno, me dicen que no hay preguntas. Que no bueno, hay entonces, preguntas. Bueno. Esther, a ver, te habilito el audio, Esther. Levantaste la mano. Bueno, chicos, entonces si ya no hay ninguna pregunta, profes dicen, ¿qué tema está mejor? Profe, este tema está mejor en qué libro. Eh, no sé, Erika, vos cuál libro. Yo siempre me manejo mucho en estos temas de la parte más que todo molecular del blanco, pero no sé, Erika, ¿vos tenés algún otro libro para...? Yo esta parte la vi mucho también en Harper. Ah, en Harper, claro, en Harper. Y sí. Sí, Harper y Blanco. Bueno, ¿en qué capítulos? Metabolismo lipídico, chicos. Metabolismo lipídico. Eh, Sé que está en las páginas 240 por ahí del Harper, pero no me acuerdo el número de capítulo. Búsquenlo en el índice alfabético como lipoproteínas y les va a salir. Bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase, que va a estar informada como siempre en la plataforma. ¿Es así, Erika? Sí, 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 pero va a ser seguramente el próximo miércoles en este mismo horario. Bueno, bueno, chicos, y no tienen nada que agradecer. Nos vemos, si Dios quiere, Bueno, nos vemos en la próxima clase, la chicos. próxima clase.